Dios nos habla por medio de esa enfermedad, porque vamos a leer de la palabra del Señor, donde el Señor dejó escrito en la palabra en San Mateo, en su capítulo 24 y en su verso 7. Voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Palabra del Señor. Quiero hablar bajo este tema, donde nos dice: Dios habla a sus hijos. El Señor hoy en día nos está hablando en diferentes formas, en diferentes maneras. En el libro de Job dice: Dios habla en una y en dos maneras. El Señor nos habla por medio de su palabra. Sus hijos están predicando la palabra del Señor en diferentes lugares, en diferentes formas. La palabra de Dios se ha predicado y se sigue predicando en las camionetas, en la televisión, en las emisoras y otros medios más. La palabra del Señor se ha predicado y se está predicando la palabra de Dios. Pero muchas de las personas que ya no quieren recibir de la palabra se están alejándose del Señor. Por eso Dios habla por medio de esta enfermedad que se llama coronavirus. Dios está hablando a su pueblo, porque dice la palabra del Señor, hermanos, que hemos leído, de que la palabra del Señor dice aquí: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. Entonces, hermanos, esta enfermedad no se ha venido por sí, sino que la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios, hermanos, cumple. Por eso, usted que se ha alejado del Señor, usted que se ha desviado de Dios, toma en cuenta de lo que se está viendo sobre todo el mundo. Dios nos está hablando por medio de esa enfermedad, y nadie, hermanos, puede imponerse de la voluntad del Señor. Así de que usted que me está viendo en esta hora, es tiempo de prepararse. Prepárese, porque Cristo pronto viene. Dice la palabra del Señor, dijo Jesús, hermanos, en una de sus palabras, cuando Él dijo que en los postreros días vendrán terremotos, guerras y pestilencia. Entonces, hermanos, profetizó nuestro Señor Jesucristo de que esto se tiene que acontecer y se tiene que ver sobre este mundo. Pero ahora ya estamos en ese proceso, ya estamos en esas palabras proféticas del Señor, cuando Él dijo: y habrá peste. Entonces, la palabra peste, hermanos, es una enfermedad infeccioso que contagia, hermanos, a otros. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, nos ayuda, ¿verdad?, a entender de que esta enfermedad no solo se ha venido por sí, sino que para hablar a sus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque dice de que la enfermedad viene, hermanos, para exterminar al pueblo rebelde y al enemigo del Señor. O sea, hermanos, la enfermedad no se ha venido por sí solo, sino que para hablar a sus hijos que se han alejado del Señor,
que se han separado del Señor, y al mismo tiempo dice la palabra de Dios que esa peste, esa enfermedad, cuando Dios permite, es una oportunidad, hermanos, para exterminar al pueblo rebelde, dice la palabra del Señor. Y si nos vamos en la palabra rebelde, en otras palabras, es desobediencia al Señor. Tú que has desobedecido al Señor, yo sé que tú has escuchado la palabra de Dios. Se ha predicado la palabra del Señor. Se ha dicho en la palabra de Dios que ya no cometerás adulterio. Y eso es lo que hay en este mundo hoy en día. Mucha gente ya no respetan a sus esposas. Mucha gente ya no respetan a sus prójimos. Se han vuelto rebeldes al Señor y sabiendo de que no es bueno hacer. Pero ahora, hermanos, la maldad se ha multiplicado sobre esta tierra. ¿Y cómo no se va a enojar el Señor? ¿Cómo no va a permitir el Señor a que venga esas plagas? ¿Sabes por qué? Porque la maldad de muchos se ha levantado. Mucha gente, hermanos, predican la palabra, pero todavía están en el adulterio. Predican la palabra, pero todavía están en el pecado. Predican la palabra, pero todavía tienen envidia en el corazón. Todavía tienen rencor, todavía tienen enemistades en la vida y prediquen la palabra. Esas son las personas desobedientes que no obedecen y no están en la palabra. Por eso, mis amados hermanos, prepárase porque Cristo pronto viene y el Señor nos está hablando por medio de esa enfermedad. Amados hermanos, mucha gente se han levantado contra otras personas. Mucha gente no se quieren, hasta en la misma iglesia, hermanos, hay enemistades. Cantantes que prediquen la palabra todavía están en el pecado, han cometido, hermanos, pecado, están en el adulterio, tienen 2 a 3 mujeres y no respetan al Señor. Pasan en el altar como sin nada, predican como sin nada, cantan como sin nada, y sobre todo eso están en el pecado. Piensan ellos que nadie los ve, pero el Señor los está viendo, porque en su palabra dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. O sea, el Señor, mis amados hermanos, Él te observa en todos los momentos de tu vida. Si usted está en el pecado, usted debe de prepararse antes que se vaya al infierno, antes que se vaya en la condenación. Este es el momento que usted se acerca al Señor para arrepentirse, para reconciliarse. Tú que no has aceptado la palabra, este es el momento que tú aceptes la palabra, porque esa enfermedad lo tiene atemorizado a todo el mundo, a toda Guatemala. Y mucha gente, hermanos, está atemorizado. ¿Y saben por qué? Porque esa enfermedad ha venido a contagiar a todo el mundo. Pero si usted, si yo, si nosotros nos ponemos bajo la cobertura del Señor, el Señor, hermanos, nos va a cubrir con su presencia, porque su misma palabra nos dice en el libro de los Salmos 91, si usted puede leer en casa, lo puede hacer. Ahí está la palabra del Señor, que también, hermanos, nos ha dejado que si nosotros nos metemos bajo la cobertura de Dios, Él nos protege, porque la palabra del Señor dice aquí en el libro de los Salmos 91:1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios, si nosotros, hermanos, santificamos nuestra vida, si nosotros, hermanos, perseveramos de buscar la presencia del Señor,
entonces nos cubra la presencia de Dios. Él nos cubra todos los días de nuestras vidas. Así de que, hermanos, arrepiéntese tú que has desviado su vida delante de la presencia del Señor, porque también dice la palabra de Dios: caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero más a ti no llegará, dice la palabra. O sea, si nosotros, hermanos, nos metemos de hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor, Él nos cubra, hermanos. Él te va a cubrir. No tengas miedo, sino que el Señor te va a cubrir con su presencia. Si usted, si yo hacemos la voluntad de Dios, entonces Él nos cubra, porque dice la palabra del Señor: caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, en otras palabras, si usted está con Dios, está haciendo la voluntad de Dios, quizá todo el mundo, quizá todas las vecinas, quizá todos tus prójimos se mueren por desobediencia a Dios, pero a ti, dice la palabra, no llegará. O sea, esa enfermedad no te va a tocar a ti, a usted, a su familia, si usted se somete, se cambia, se transforma delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, y a exterminar al enemigo de Dios. No sé cómo estás delante de la presencia del Señor. ¿Eres amigo de Dios o eres enemigo del Señor? Entonces, ¿quiénes son los enemigos del Señor? Si podemos ver, si podemos leer en la Biblia, acá, hermanos, en Santiago, en su capítulo 4 y en su verso 4, usted puede leer y usted puede ver la palabra del Señor, donde también nos dice en su palabra, en Santiago, en su capítulo 4 y en su verso 4, dice la palabra de Dios, hermanos: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si se da cuenta, hermanos, de que los enemigos del Señor son los que se han desviado, saben hacer lo bueno y no lo practican, saben hacer lo bueno y no lo hacen, entonces se constituyen enemigos de Dios, porque se ha predicado en varias veces que no es bueno, hermanos, hacer las cosas de este mundo o estar en las fiestas mundanas. Pero lo primero que hacen los hermanos hoy en día, están en el culto, están en la oración, están en la vigilia, pero de la misma manera están en la fiesta mundana, y eso se constituye enemigo de Dios. Entonces, por eso hay que tener cuidado de no jugar con la presencia del Señor, porque el Señor, hermanos, está sobre su pueblo, sobre sus hijos. Hermanos y hermanas, hay que seguir hacia adelante buscando la presencia de Dios. Que usted no se temorice, que usted no tenga miedo, que usted no se aflige, sino que lo que tiene que hacer usted y yo es entrar en la presencia del Señor, estar en la oración, pidiendo al Señor que nos protege, pidiendo al Señor que nos cubre con su sangre preciosa. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor tiene plan sobre su vida, el Señor tiene propósito sobre su vida, sobre su familia, y Él te va a cubrir con su preciosa sangre si usted y yo nos ponemos a hacer la voluntad de Dios. Tú que me ves en esta hora, póngase a cuenta con Dios. Si se ha fallado delante de la presencia de Dios,
Este es el momento de reconciliarse. Este es el momento de entregar su vida al Señor. Quizá lo has endurecido tu corazón, pero ya no es el momento de endurecer su corazón. Este es el momento de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, para que usted y yo vamos a ir en el lugar que Dios nos tiene preparado, porque Dios, hermanos, nos tiene preparado un gran lugar para todos aquellos que hacen la voluntad de Él. Así de que acérquese, busque a Dios, sométese a la presencia de Dios. Quizá usted ya no puede ir en el templo, quizá usted ya no puede ir en el culto, pero este es el momento de entrar en la oración. Ore con su familia en casa, ore con su familia en su hogar. Quizá nunca lo ha hecho, pero esta es la oportunidad de orar delante de la presencia de Dios. Y verás que el Señor le va a proteger. Verás que el Señor va a estar sobre su vida, porque fiel es Él para protegerte, para proteger a su pueblo. Mis amados hermanos, no teme, más bien teme a la presencia de Dios. No teme por esa enfermedad, porque esa enfermedad, hermanos, te puede matar. Esa enfermedad puede quitar tu vida, pero más bien teme delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en sus manos está tu vida. Usted debe de prepararse al Señor, porque el Señor es el que te da la vida eterna. Acá en esta tierra usted puede morirse hoy o mañana, pero más si usted cree y acepte, se cambia, se santifica, entonces el Señor le va a dar otra vida después de esta muerte. El Señor le va a dar esa vida eterna, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá dolor, donde ya no va a haber desesperación. Mis amados hermanos, póngase a cuenta con el Señor, porque el Señor nos está hablando por medio de esta peste que se está viendo sobre el mundo entero, sobre Guatemala. Usted y yo podemos orar por Guatemala y por todo el mundo, para que esa enfermedad, que Dios, hermano, lo sane nuestra tierra, que Dios sane nuestro país. Así de que bendiciones para todos ustedes en esta hora. Reciben la bendición de Dios en su hogar, en su corazón, en su familia. Así de que la palabra es para usted, la palabra es para mí. Me tengo que prepararme más. Usted se debe de prepararse más para tener la vida eterna con Cristo Jesús. El Señor nos habla por medio de esa enfermedad, pero el Señor también nos tiene preparado un lugar muy hermoso donde podemos llegar. Que la paz y la bendición de Dios en cada corazón. Ore por su familia, ore por su hogar, para que el Señor le cubre con su presencia. Él está contigo, Él está conmigo, Él está en toda Guatemala, Él está en todo el mundo. Todos sus hijos que se arrodillan delante de Él, Él es fiel para perdonar sus pecados. Que la paz y la bendición de Dios en cada corazón. Bendiciones entonces en cada corazón, en cada vida en esta hora. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo.